terminar. Teníamos en el chat algunas preguntas que eran a raíz de los diferentes temas que usted iba tratando. Entonces teníamos una aquí que hablaba de cuáles serán las consecuencias para América Latina y Centroamérica ante la crisis monetaria, dado que nuestros países no pueden subsistir sin las remesas. Bueno, son dos cosas distintas. Una son las remesas que se van a reducir y otra es la crisis monetaria. La crisis monetaria es que la moneda, a ver, en una época en la humanidad el idioma franco fue el sánscrito, que era el que se usaba para que diferentes civilizaciones se comunicaran. En Mesoamérica el idioma franco era el náhuatl, ¿verdad? Por eso en Guatemala hay Mazatenango, Chimaltenango, todos los terminados en tenango es del idioma náhuatl, que era el que servía para comunicar a mayas, toltecas, chichimecas, etc. Y el dólar es la moneda que sirve para las transacciones universales. Y esa moneda está en crisis. Esa moneda no tiene el respaldo que debiera de tener y va a generar un caos tremendo. Entonces, ese es un problema grave que afecta a toda la humanidad, a todos, ¿verdad? Hasta en Vietnam. El otro problema es que se van a reducir las remesas. Yo quisiera que la CEPAL tenga la razón y yo me equivoque. Ellos hablan de un 16%, yo hablo de un 40%, ya les dije por qué. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a tener un impacto brutal y les voy a explicar por qué. Guatemala tiene como principal socio comercial a Estados Unidos. El 34.5% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Ahorita ese comercio se ha venido para abajo y va a tener efectos negativos porque muchos trabajadores van a quedar, muchas fábricas o muchas empacadoras y exportadoras van a quebrar y van a fallar. Bueno, pero el efecto de las remesas es mucho mayor porque llegaba al hogar, llegaba al consumo individual, es decir, las remesas se convertían ¿en qué? En comida, de los más pobres, vestido, en educación. Yo he visto muchos niños que dejan de estudiar porque tenían que recibir las remesas y podían pagar el transporte de la aldea, perdón, del caserío a la aldea, porque en su caserío no hay escuela. Entonces tenían que pagar 2 quetzales de ida y 2 de regreso para poder ir a estudiar. Cuando dejan de recibir la remesa ya no pueden ir a estudiar. Entonces el impacto de las remesas va a ser muy grande. Muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber más pobreza, va a haber más pobreza extrema, va a haber más desnutrición, va a haber menos educación y va a haber menos salud. Muchas gracias. Había también una pregunta que iba en referencia a, esta es una crisis humanitaria y sanitaria, decía usted, y al inicio usted planteaba también una pregunta, ¿verdad? Que decía, si ya habían habido pandemias anteriores, ¿por qué esto nos agarró desprevenidos? ¿Será que fue descuido o es un genocidio? Y verdad, ya pensado. Entonces aquí había una pregunta que dice, si la crisis es humanitaria y sanitaria, ¿qué es lo que los hiperricos del mundo pretenden alcanzar con estas crisis? Ganancias. En una palabra se lo digo, ganancias. ¿Cómo? Depende. Le pongo ejemplos. Bueno, ya puse el ejemplo de Jeff Bezos, ¿verdad? Que es el hombre más rico del mundo hasta ahora. Por cierto, que su esposa protagonizó el divorcio con más cantidad de dinero en el mundo. O sea, para dar el divorcio le tuvo que dar como 25 mil millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, así se manejan en esas circunstancias. Pero ahorita se repuso. Con esta pandemia se repuso, ¿verdad? Entonces, el problema es que los que tienen recursos económicos sí pueden buscar alternativas. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay una empresa que se llama Semaco, que se dedicaba a, como yo soy carpintero, les compraba a ellos desde muy joven herramientas y ese tipo de cosas, y
fue a mediados de los 70 que la crearon en Guatemala, entonces comenzaron a vender cosas de ferretería, después se dieron cuenta que las mujeres eran mejores compradoras que los hombres, entonces comenzaron a vender muebles, aparatos electrodomésticos, y cosas para el hogar, y fue creciendo y se volvió una empresa muy grande. Cuando se dio el coronavirus, se dijo que todas esas empresas no podían abrir, sino que solo lo esencial, como los supermercados. Inmediatamente sacaron una licencia de supermercado, sacaron muebles y todo de un lado y convirtieron el negocio en supermercado, y en el segundo nivel tienen todos los demás chunches que vendían, y están funcionando y les están yendo bien, y los trabajadores salvaron su puesto de trabajo, etcétera, pero ellos tenían ese recurso, pero los pequeños productores no. Entonces, y no estoy hablando de hiperricos, estoy hablando de ricos, ¿verdad? Entonces, los hiperricos pueden hacer lo que quieran. Claro, los hiperricos invierten en acciones en las empresas. Entonces, por ejemplo, yo siempre leo, si ustedes quieren seguir cómo se hacen inversiones, estudien al oráculo de Omaha, así se llama, el oráculo de Omaha. Es un individuo, es un viejo, ahorita les voy a decir cómo se llama, siempre se me olvida porque solo me refiero a él, que es el mejor inversor en la bolsa de valores en Estados Unidos, ¿verdad? Él es el tercero o cuarto hombre más rico del mundo, ¿verdad? Entonces, y curiosamente sigue viviendo en la misma casa desde hace 40 años, 50 años, tiene el mismo vehículo, lo cambia cada 20 años, vive muy modestamente, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, vendió todas sus acciones en líneas aéreas inmediatamente que comenzó el coronavirus. Porque se puede dar ese lujo, ¿verdad? Las vendió, perdió, o sea, porque lo que valía 10 lo vendió en 6, pero salvó 6. Y los que compraron se los llevó el río, porque lo que compraron en 6 ahora vale 2, ¿verdad? Entonces, así se manejan los grandes ricos, ¿verdad? Entonces, el problema es que con esos niveles de pobreza que tenemos en América Latina, el margen de maniobra no existe. Es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hace el vendedor en Guatemala? El 70% de la economía es informal. Entonces, por ejemplo, el chico que se viene de la aldea a vender fruta, aquí es muy típico que cortan, van a la central de abastos, compran por mayoreo y venden bolsitas con mango, con papaya, y los burócratas que están en las oficinas, cuando les dan 10 minutos, como el que nos dio la hermana Yolanda hoy para ir a tomar café, ellos bajan a comprar su bolsita de fruta. Y bueno, pero como ya no están trabajando los burócratas de los edificios, allá andan los pobres patojos, muchachos empujando la carreta con la fruta, y lo tuvieron que dejar de hacer, ¿verdad? Ayer se me arruinó el vehículo, mi carro, y estoy llamando a mi mecánico, no está trabajando, cerró el taller. Le digo, mire, lo siento mucho, pero yo cerré mi taller, no podía, estaba pagando un dineral de renta y cerró su taller, ¿verdad? Entonces, el margen de maniobra de los pequeños no existe, o es muy reducido, mientras que para los grandes es muy grande. Entonces, lo que pretenden, yo no le puedo decir si lo que querían era un genocidio o reducir la población, etcétera. No sé. Yo dejé la pregunta y son ustedes las que tienen que seguir maquinando y pensando. Yo les di los datos duros con los que cuento hasta ahorita. Pero lo que sí estoy seguro es que los hiperricos no perdieron. Buscaron ¿por qué? Porque tienen información privilegiada, ¿verdad? Yo me doy cuenta cuando doy estas conferencias y cuando hago estos análisis, que la gente a veces me dice, no tenía la menor idea del tamaño que eran los problemas. Entonces, si usted no está informada, o ustedes no están informados, ¿cómo pueden tomar una decisión informada? Entonces, la información se vuelve privilegio, se vuelve riqueza, ¿verdad? Y ellos tienen tanques de pensamientos que les dan los datos, y ellos saben dónde invertir y dónde no invertir, ¿verdad? Bueno, esta pregunta no estaba aquí anotada, pero a raíz de esto que usted dice, yo pensaba un poco en la crisis
o en la guerra económica que ha habido entre China y Estados Unidos. En esta pandemia, ¿quién de los dos pierde más? Ya lo veo, yo ya les di los datos. Imagínense, China logró controlar la pandemia. Ahorita le surgió otro brote de coronavirus en otra ciudad y ya la aislaron, ya la controlaron, ya están en aislamiento y la van a desarrollar, ¿verdad? Pero hacen unas inversiones tremendas. En este ínterin hicieron dos pequeñas cosas. No me voy a referir a todas, solo dos pequeñas, entre comillas. Sacan al mercado una batería para 16 años de duración y 2 millones de kilómetros de vehículos eléctricos, ¿verdad? Y ya están fabricando ellos vehículos eléctricos. Es decir, ahorita tronaron a la industria automotriz tradicional y tronaron a la industria de las gasolineras, ¿verdad? Por lo menos, no del petróleo, pero por lo menos del diésel y de la gasolina, porque en 10 años todo el mundo va a tener un auto eléctrico. Ojalá, ¿verdad? Porque entonces los efectos del cambio climático van a ser menores. Primer punto. Y segundo punto, sacan su moneda virtual y comienzan ya a comercializar y trae al piso al dólar, recordando que ellos son dueños del 33% de la deuda soberana de Estados Unidos. Entonces, es evidente que China estaba mejor preparada para enfrentar esto, tiene estrategas, tiene un primer ministro que entiende de la situación y que va a salir fortalecida de estas circunstancias. Gracias, hermana Leticia. Serracín tiene una pregunta. Don Víctor, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos una institución, un organismo de la Iglesia sin fines de lucro. Frente a la pandemia, ¿cuáles van a ser nuestros recursos? ¿Hacia dónde podemos caminar? ¿Cómo nos podemos mover? Porque nosotros dependemos, varios ejemplos que usted puso ahí, de remesas. Bueno, nosotros no le llamamos remesas, pero le llamamos fundaciones que nos apoyaban del extranjero. O sea, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir? Porque va a ser un efecto fuerte para nosotros. Si 2008 nos dio duro, ahora para esta pandemia también va a ser muy fuerte. Sobre todo que la mayoría dependemos de la rama de la educación y la rama de educación está tomando otra línea, estamos mirando por otro lado o se va a presentar de otra manera. Entonces, ¿qué perspectiva, cómo vislumbra usted el proceso de recuperación de la vida religiosa, la vida consagrada o la iglesia? Pero nosotros, como no somos jerarquías, sino que somos congregaciones, entonces tenemos otra forma, no la podemos comparar con la jerarquía. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos? ¿Qué pasos, qué sugerencias nos daría usted en este momento? Bueno, varias. La primera que le voy a dar no le va a gustar. Hay una obra clásica soviética que se llama Así se forjó el acero. Es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial y es la historia de un soldado, un jovencito que va a la guerra y comienza a madurar y a reflexionar lo terrible que es la guerra, y va a hablar con su superior con unas inquietudes y lo encuentra acostado en la hamaca en el campamento, ¿va? Y el capitán está acostado en la hamaca y dice: capitán, pero estamos en combate, ¿y usted qué está haciendo? Entonces le dijo: pensando, analizando. Pero si estamos en combate, por eso estoy pensando, estoy analizando, porque en el combate lo primero que hay que hacer es pensar y analizar. Y cuando yo le digo a la gente, me dice: usted está loco, lo que hay que hacer es hacer acciones en la calle. No, primero analice, primero piense qué va a hacer y después actúa. Es decir, es la relación teoría, práctica, teoría, ¿verdad? Primero uno se prepara y piensa, luego actúa, la práctica le alimenta de elementos de juicio y entonces usted tiene nuevo conocimiento. Entonces ahí se da lo que se llama
la relación dialéctica del conocimiento, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría mejorada. Esa es la relación. Entonces yo no le tengo una respuesta simple, pero yo lo primero que digo es, las órdenes religiosas como ustedes, como los sindicatos, como las ligas campesinas, todos tenemos que repensar nuestro futuro. Porque esto que usted me está planteando, lo he oído en los últimos meses en organizaciones de mujeres, mire, por ejemplo, me invitaron a dar una charla con agrupaciones de mujeres y las compañeras feministas seguían insistiendo en la idea básica, justa, central de la equidad, de los derechos de la mujer, pero como era con campesinas, le dijeron, mire, discúlpeme, después hablamos de esto, ahorita quiero que me ayuden cómo le doy de comer a mis hijos. Entonces, hay que tener claro que tenemos que pensar el corto, el mediano y el largo plazo. El gran error que vamos a cometer, y ustedes, sobre todo yo conozco mucho el trabajo de las órdenes religiosas, cometen el grave error de caer como las ONGs de la sociedad civil en el activismo, ¿verdad? En el quehacer diario. No, primero hay que pensar y hay que tomar medidas de corto, medidas de mediano y medidas de largo plazo. ¿Por qué? Porque usted ahorita no le puede llegar a hablar a las gentes en una comunidad de la reactivación económica a 5 años plazo. Tiene que decirle cómo mañana, ¿verdad? Pero el error sería solo buscar dónde le donan latas y comida y llevarles bolsas y dentro de 4 meses ya no se las van a dar. Entonces tenemos que pensar por etapas, ¿verdad? Punto número 1, yo les digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pensar, ¿verdad? Planificar, organizar, ¿verdad? Pero primero tengo que definir qué voy a hacer, porque si yo quiero organizar a la gente, tengo que decidir organizarla para qué medios. Entonces, si yo no le voy a dar un consejo porque después va a decir que me equivoqué, pero si yo estuviera en sus zapatos y tuviera su velo, ¿verdad? No sé cómo se llama, la cubierta, yo diría, primero, que la gente coma. Primero. ¿Por qué? Porque todos tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Después se nos redujo a 2. Y hay gente que come 1 vez al día, si bien le va, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer planes de seguridad alimentaria y nutricional. Es fundamental, es básico. Hay que hacer huertos urbanos, hay que hacer huertos escolares, y los niños van a seguir yendo a la escuela si hay comida. Metámonos eso en la cabeza. Las madres van a hacer el esfuerzo de llevar al niño o a la niña a estudiar porque ahí le van a dar un tiempo de comida. Pero como no tenemos recursos, ahí lo vamos a producir. Tienen que haber huertos escolares. Tenemos que ir a los huertos escolares, a las cabras, ¿verdad? Cada niño hay que darle media taza o 1 taza, esta tacita. Si usted le da a un niño esta taza de leche de cabra, ya lo hizo por el día. Ya lo hizo, no se le muere, ¿verdad? Pero se pueden sembrar proteínas, es decir, el frijol, no sé cómo le llaman en cada país, o sea, el frijol negro o rojo, yo ya lo he visto hoy, ya hay programas en áreas urbanas donde hay unas bolsas especiales que las clavan en las paredes y son bolsas más o menos de este tamaño, donde se da una planta de frijol y produce frijol. Claro, ponen 3, 4 docenas, ¿verdad? Y lo están poniendo en la pared de una casa que no tiene patio, que tiene patio, pero que no pueden usarlo porque ahí tienen la ropa, pero ya están sembrando frijol en las paredes, con bolsas, se hacen las bolsas para que se sostenga, ¿verdad? Hay miles de formas para poderlo usar. El otro asunto es, hay cantidad de tierra desocupada y ustedes se relacionan con feligresía pobre y rica y mediana. Y hay gente de la feligresía rica que tiene tierras que están desocupadas. Entonces dígales que pueden ir comprando su pasaje al cielo si prestan esas tierras para darle de comer a sus prójimos. Porque es cierto, por lo menos así entiendo yo el cristianismo. Entonces no es de golpes de pecho ni de rosarios que no le hacen mal a nadie, pero la verdadera acción es amor al prójimo como a mí mismo.
¿verdad? Entonces, ellos pueden prestar tierras. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la orden? Puede tener huertos escolares, huertos urbanos y puede tener huertos rurales cercanos a las ciudades con terrenos que les prestan los amigos y amigas que tienen ustedes. ¿Y quién las va a cultivar? Bueno, se lleva a la gente y dice, mira, yo te ofrezco la oportunidad de que vayas a trabajar 3 veces a la semana y cuando ya esté la producción te puedes traer tal cantidad de verduras, de frutas, de lo que se va a producir. Ahí va a ver que va a encontrar gente. Yo ya lo he hecho, ¿verdad? Si estas canas no son vanas, ¿verdad? Y la gente responde porque la gente no es tonta, piensa y dice, bueno, si me van a dar, si ahorita no tengo trabajo y me van a dar de comer, yo voy y trabajo, ¿verdad? Claro, tiene que proveerle el transporte porque no tiene la plata para moverse, pero esos arreglos se hacen, ¿verdad? Es de pensar, ¿cuántos jóvenes, hombres y mujeres, están en las universidades queriendo ayudar? Bueno, los de agronomía los pongo ya a trabajar. Miren, conseguí 40 hectáreas en tal lugar, tiene agua, ahí podemos producir alimentos, etcétera. Una parte hay que llevarla para la gente que va a trabajar y otra parte hay que llevarla a mercados orgánicos, donde pagan muy bien a las zonas ricas de las ciudades. No hay que, o sea, hay que pensar en el marketing. Una parte para los que trabajan y otra parte es producción orgánica, descontamínese, cuide su salud. ¿Cómo se llama? Los veganos les encanta comer zanahorias que no tienen agroquímicos y tomates que no tienen fumigaciones, etcétera. Entonces ahí vendo a 3 veces el precio del tomate. Con eso le doy de comer a los que necesitan. Bueno, primer punto, seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Segundo punto, educación. No dejemos que los jóvenes y las jóvenes abandonen la educación. ¿Por qué? Porque en lugares donde se contrae la economía, se contraen las fuentes de trabajo, la educación a 10 años plazo, a 8 años plazo va a ser su tabla de salvación. Ahorita no, porque el problema es que no tenemos una educación como debe ser. Es decir, hay países que han desarrollado la educación aprendiendo a hacer, ¿verdad? Entonces, antes, por ejemplo, llevaba la madre a su hijo al zapatero y lo ponía de aprendiz de zapatero. Y ese muchacho estaba estudiando cómo se hacen zapatos, cómo se reparan zapatos, y al cabo de un año ya podía ganarse la vida. Entonces, tenemos que cambiar los planes de estudio. Dejemos de tener, por ejemplo, yo sé que la cultura general no ocupa lugar, que es muy útil, pero a mí me preguntaban en 5º grado de primaria cuál era la longitud de los ríos en África. Yo decía, ¿qué carajos me sirve esto? ¿Verdad? Es decir, peor ahora que tenemos el Google y puedo verlo. No, tenemos que buscar planes de educación práctica que me permita que el conocimiento que adquiero en la escuela se convierta en algo útil para mejorar mi vida, pero para mañana, no para dentro de 10 años, ¿verdad? Entonces, seguridad alimentaria y educación, pero además de ser práctico, es muy importante con lo que estamos haciendo ahorita, en este instante, que ustedes tomen conciencia que hay que fortalecer a las jóvenes y los jóvenes en los TICs, en la tecnología de la información y la computación, ¿verdad? Entonces hay que buscar donaciones de tablets. Ahora una tablet que es exactamente de este tamaño puede ser un instrumento donde haya una cantidad de conocimientos, ¿verdad? Entonces hay que reducir la brecha digital, que los jóvenes y las jóvenes que viven en condiciones de pobreza aprendan a manejar las técnicas de información y computación, porque eso les va a poder permitir trabajar en un call center, que es un trabajo ingrato, es el nuevo esclavismo de la época moderna, pero no se nos mueren, no se nos van a la prostitución, no se nos van al narcotráfico. Por lo menos estoy hablando primero las de corto, ahora estoy hablando de las medianas, y las de largo plazo. Tenemos que comenzar a trabajar y hacer lo que hacen los jesuitas, ¿verdad? ¿Qué hacen los jesuitas? Ellos ponen colegios para educar a los hijos de los hiperricos y de los políticos,
para que después incidan en las políticas públicas. Entonces, aprendan de sus colegas. Yo le digo porque sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y en Guatemala era clásico, estaba el colegio del Liceo Javier, formando a los hiperricos, y otros estaban en la guerrilla, ¿verdad? Entonces, depende quién va a ganar, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver el asunto. Pero es muy importante la incidencia en políticas públicas. Es decir, la pandemia y la reconstrucción del mundo va a ser de tal envergadura que hay que ocuparse de las políticas, una orden religiosa que no se ocupa de las políticas públicas en materia de educación, que es el caso de ustedes, y de seguridad alimentaria, está muerta. Tiene que hacerlo. Y no es cierto que solo el Papa y solo los obispos y solo los cardenales pueden hacer política. Ustedes pueden hacerla y trabajen con las esposas. Trabajen a las esposas de los hiperricos, ¿no? Yo lo sé lo que le estoy hablando, ¿verdad? Hay gente buena, ¿verdad? Y van a encontrar muchos apoyos y les pueden conseguir donaciones de tablets. Ya no piensen en la computadora, piensen en una tablet que le resuelve el problema y cuesta $100, $200, ¿verdad? Y entonces, ahí ya tiene usted propuestas de corto, de mediano y de largo plazo. Muchas gracias, doctor. La hermana Damaris tenía aquí una pregunta a nivel económico. Gracias. Es que ella la envía por el chat del WhatsApp. Dice, es una pregunta a nivel económico. Las monedas virtuales como las de China, en que se fundamenta, es igual que las criptomonedas. ¿Cómo va a ser la transición de los dólares a las monedas virtuales? Nuestro dinero ya no va a valer. Estamos frente al fin de los bancos. ¿Quién será el nuevo dueño de las monedas electrónicas? Sí, la moneda electrónica china es igual que el Bitcoin, como todas las monedas virtuales. Es lo mismo, ¿verdad? Con una diferencia. Es que hay un respaldo brutal del Estado chino. ¿Sí me explico? Es decir, el Estado chino no se puede dar el lujo de quebrar. Pero miren lo que está pasando ahorita. Es decir, el Bitcoin creció de una manera impresionante. Pasó de $150 a $10,000 en cosa de 6 meses. Es decir, ha sido un disparo tremendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con su dinero, con sus billetitos? Ya se los dije, se les va a convertir en pulpa de papel, ¿verdad? De la noche a la mañana, cuando sientan ustedes lo que tenían bajo el colchón, ya no vale nada, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta. No estoy bromeando, lo estoy diciendo con mucha seriedad. Una orden religiosa que tiene ahorros tiene que sentir, porque estoy seguro que tienen ahorros, ¿verdad? Si no, no podrían sobrevivir. Esa reserva que tienen ahí tienen que pensar cómo la van a salvar, porque si la conservan en dólares o la conservan en moneda nacional, cuando de repente tronaron y se quedaron chiflando en la loma, ¿verdad? Entonces, hay que pensar cómo van a salvar esa plática, que no será mucha, pero es muy valiosa y muy necesaria. Y que si va a ser el fin de los bancos, por supuesto, va a haber ¿quiénes van a sobrevivir? Los grandes, ¿verdad? Los pequeños bancos y todo eso van a tronar. Gracias. Y otra pregunta dice, en el caso de Venezuela, ¿vislumbra algún cambio que beneficie a la población? Mire, yo pienso, yo soy de los muchos demócratas que hay cosas en Venezuela que no nos gustan, lo que están pasando. Pero no vamos a estar nunca de acuerdo que una solución militar desde Estados Unidos va a resolver el problema, porque lo que va a hacer es agravarlo. Máxime cuando uno sabe quién es Luis Guaidó y con quién se está relacionando. Ya vieron ustedes ahorita que está vinculados a los narcotraficantes, etcétera. Entonces, no optemos por una medicina que es peor que la enfermedad. Entonces, es una barbaridad que un país con la riqueza que tiene Venezuela no pueda resolver la seguridad alimentaria de su población. Por supuesto, no es problema de Maduro, eso ya venía desde antes. Yo cuando estaba Chávez y fui la primera vez a Venezuela, que me invitaron y me fui de espaldas. El 5% de la población estaba en el campo, el 95% estaba en las ciudades. Entonces, ¿por qué creen que hay hambre? Lo que pasa es que antes, con la cantidad de riqueza que tenía, lo que hacían era comprar alimentos,
¿verdad? Entonces yo creo que hay algunas políticas buenas ahorita que se están implementando en la producción de alimentos, producción agrícola y pecuaria y avícola, donde ya se está produciendo en el campo venezolano, pero igual que en Venezuela, igual que en Estados Unidos y peor que en Guatemala, el tema de la corrupción es fatal, ¿verdad? La idea de las CLAPS no son malas, es una buena idea, pero ¿qué pasó? Se volvió un factor de corrupción terrible y la gente, o sea, podría vivir mucho mejor si no hubiera esa intermediación y esa perversión, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos hace muchos años, ahora unos 15 años, un proyecto en Guatemala y sembramos 1,200 manzanas para producir frijol que nos iba a comprar en Venezuela, ¿verdad? Y de repente vino un miembro de la exguerrilla guatemalteca que nos dijo que él ya había ido a Venezuela y nos hizo a un lado en la relación con el gobierno de Venezuela y nos estaba queriendo cobrar o el 30%, ¿verdad? Y yo dije, al carajo con y nosotros le vendimos por otro lado el frijol, pero logramos sembrar 1,200 manzanas de frijol y los campesinos fueron beneficiados porque teníamos un precio bueno. Entonces la corrupción en Venezuela, en Estados Unidos y en Guatemala es un cáncer terrible. Yo creo que igual que pasa en Cuba, si deja de haber bloqueo van a mejorar las cosas, pero tiene que desaparecer la corrupción en Venezuela, si no, no veo alternativas. Pero, lo digo muy claramente y no tengo pelos en la lengua, la otra alternativa que se está planteando es mucho peor, pero mucho peor, allá la conocemos. Entonces, en Guatemala tenemos un refrán que dice salir de las llamas para caer al brasero no es inteligente. Entonces yo creo que la población venezolana tiene que pensar bien las circunstancias, vienen las elecciones próximamente, no hay realmente electoralmente la oposición, yo no la veo que puedan armar nada, pero el grado de cuestionamiento internacional y de ataques militares que ha tenido la revolución bolivariana tiene que hacerlos pensar de cómo democratizar y cómo transparentar el gobierno. Bien, muchas gracias. Si no tenemos más preguntas, entonces estas serían todas. Muchas gracias. Hermana Yolanda. Gracias. Yo sé que ya nos hemos sobrepasado del tiempo, ¿verdad, doctor? Usted pues, nos ha enriquecido con una visión muy amplia de todos los países, no solo de América Latina, sino también de las dos grandes potencias que tenemos, como es Estados Unidos y la China, y también las repercusiones en Europa, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en el año 2010, pues prácticamente, como usted bien nos explicaba, la crisis en Europa no fue solucionada de la misma manera que en Estados Unidos, porque el problema era, como usted bien explicó, de la banca. Y Estados Unidos le inyectó moneda a su banca y avanzó en la crisis, ¿verdad? Algo que no sucedió en Europa. Nosotras, ¿verdad? Esta conferencia que, dicho sea de paso, pues la considero muy rica y en el receso que tuvimos hablaba con las hermanas que nos encontramos, pues que estamos muy satisfechas, muy contentas, ¿verdad? De su gran conocimiento y el abanico que tiene, pues, de visiones, ¿sí? Solamente me gustaría en 2 minutos o 3, ¿verdad? Si fuera posible. Sus ejemplos están apoyados, pues, la mayor parte en el país de Guatemala, que es donde usted reside, y sobre todo, pues, tiene ejemplos más evidentes, ¿verdad? Para ilustrarnos. Pero también una palabrita que nos dice de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica y Panamá, así en conjunto, ¿verdad? Los efectos también para estos países, ¿sí? Porque seguro que las hermanas de estos países querrán también escuchar una palabra de México sobre todo este conjunto, sobre estos efectos de la pandemia dentro de los puntos cruciales que usted nos expuso, ¿verdad? De las crisis, ¿sí? Bien, me va a llevar más de 2 minutos, pero con mucho gusto. Yo no tengo otra cosa que hacer, yo soy un vago que me encontraron ustedes por ahí, tengo todo el tiempo del mundo. No, con mucho gusto. A mí me gusta mucho compartir con personas que están haciendo el bien,
¿verdad? Y ya no tengo paciencia para perderme. Yo les digo a mis alumnos, miren, ¿en qué se mide el peso de una persona? Pues en libras, en kilos, muy bien. Y la altura, pues en centímetros. Y la vida, les digo yo, se quedan pensando. Y les pregunto yo, ¿cómo se mide la vida? En tiempo. Entonces yo les digo, no me hagan perder mi tiempo porque me hacen perder mi vida. Entonces, por favor, lean lo que les dejé de tarea y debatamos, pero no me hagan venir hasta aquí a perder el tiempo, porque yo mi tiempo lo cuido enormemente, porque ustedes son una bola de vagos y yo quiero dedicárselas a las hermanas. Tengo una orden con la que yo trabajo, prefiero dedicárselas a ellas. Entonces, con mucho gusto podemos hablar. Bueno, México va a salir muy bien librado de la pandemia. Creo que he estudiado, mire, todos los días estoy estudiando lo que está haciendo López Obrador y estoy admirado, pero verdaderamente admirado Hay miles de gentes no miles, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas se lo están apoyando, por eso sacó 30 millones de votos, pero la coherencia del planteamiento es muy alta, muy, muy alta. No veo otro país en América Latina que tenga la coherencia que está teniendo en las políticas públicas de México, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de reforma fiscal y sobre todo de combate a la corrupción. Cuando yo veo todo lo que se está planteando para la reactivación económica, como veo cómo enfrentaron estas circunstancias, cómo convirtió al ejército y a la marina en algo útil, que en la mayoría de los países son una bola de inútiles, los militares y los marinos que no sirven para nada, ¿verdad? En cambio, él los puso a construir carreteras, a construir hospitales, a construir aeropuertos. Entonces, le ha dado una enorme utilidad al ejército y está construyendo las obras en el 30% de su valor. Y los tiene ocupados para que no estén conspirando, porque usted sabe que alguien que tiene armas, tiene organización, etcétera, es tentado por el narcotráfico. Hay varios generales que han estado colaborando, y ahí está el Chapo Guzmán contando cómo en el gobierno de Calderón colaboraban con los narcos, etcétera. Entonces, al ejército y a la marina los tiene trabajando, y ya creó una policía de la Guardia Nacional que constitucionalmente sí puede meterse en cuestiones de seguridad pública, y ahí va mejorando, además, hoy en la madrugada estaba viendo un video de lo que la Guardia Nacional en los últimos 6 meses de su creación ya confiscó en términos de dólares, de lingotes de oro, de joyas, de propiedades, etc. Ya se pagó la inversión que hicieron para su constitución, está presentando efectos, ¿verdad? Tiene una muy buena relación con los países del norte, logró firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y la gente de la iniciativa privada mexicana decía, jamás lo va a poder lograr, porque él es comunista, él es chavista, él es castrista. López Obrador no tiene nada de chavista, nada de fidelista, él es López Obradorista, ¿verdad? Entonces tiene un pensamiento propio que se asienta en el liberalismo mexicano. Es que yo viví 11 años en México, yo me gané la beca Efraín Ríos Montt para estudios en el extranjero, como le digo yo, y tuve que salir exiliado de mi país para allá, y México es un país maravilloso, ¿verdad? Y aprendí a conocerlo. Y el liberalismo mexicano es una cultura, es una época, o sea, toda la época de Juárez, toda esa época generó cultura, generó pensamiento, generó políticas públicas muy, muy importantes, ¿verdad? Y entonces él ha retomado todo eso y lo ha adaptado a las actuales circunstancias, pero dista mucho de ser un socialista siquiera, ni siquiera socialdemócrata. Él es mexicanista, tiene una idea, pero eso no es lo importante. Lo importante es que actúa con mucha racionalidad y con mucho pragmatismo, ¿verdad? Les voy a poner 2 ejemplos. Primero convenció a Trump que había que hacer las cortinas de desarrollo. ¿Tú quieres que ya no haya más migrantes o que disminuyan los migrantes? Démosle las oportunidades que se quedan aquí. Entonces, ¿y dónde lo tenemos que hacer? Pues donde hay más pobreza,
¿verdad? Y se fue a poner los proyectos de desarrollo en el sureste mexicano, ¿verdad? Entonces tiene el Tren Maya, tiene el tren el transísmico, y tiene dos programas que me parecen maravillosos. Uno es Jóvenes Construyendo Futuro, donde los jóvenes reciben un salario mínimo por ir a aprender a una fábrica, a una oficina, a un taller, a una granja, a ganarse la vida. Pero el Estado le está pagando al muchacho, no el empresario. Entonces, si yo soy alguien que tengo un taller de carpintería y me dicen, mira, busca a un muchacho o recibe a un muchacho que a ti te parece, y aquí está su currículum, y aquí es una gente que ya está, digamos, peinada, que ya está revisada, y que no es drogadicto, que no está, etcétera, y que va a trabajar contigo por un año y no le vas a pagar ni un centavo. Bienvenido, digo yo, ¿eh? Claro, si sale bueno el muchacho o la muchacha, al año lo contrato, porque ya lo capacité, no me costó capacitarlo, me ayudó, etcétera. Entonces se llama Jóvenes Construyendo Futuro, y ya lleva cerca de 4 millones de jóvenes metidos en esto. Y como sabía que había que parar a los jóvenes centroamericanos también, ofreció $25 millones para comenzar el programa en Guatemala. Para Guatemala 25 millones, para El Salvador 25 millones, y para Honduras 25 millones. Ya se los dio a El Salvador y ya se los dio a Honduras. A Guatemala no, porque se los dio el año pasado, y con el presidente que teníamos nosotros, el payaso este que eligió el pueblo de Guatemala, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero es increíble que Jimmy Morales haya sido electo. Entonces, no se le quiso dar a Guatemala porque se le iban a robar, pues, concretamente. Pero nos da 25 millones de dólares para comenzar a hacer el trabajo en estos países para ver los flores, para parar a los jóvenes. ¿Qué hizo Bukele? Presta, fue el primero. Él se fue a México y hicieron una reunión en Tapachula y se hicieron grandes amigos, porque así es Bukele, ¿verdad? Bukele es donde pasa la mosca, la agarra, ¿verdad? Decimos nosotros. En Honduras fue más un afán de limpiarse la cara. Ya vamos a hablar del impresentable Jo. Entonces, es circunstancias distintas. Entonces, no voy a seguir bueno, y el otro programa es Sembrando Vida, se llama. Y es que se le paga un salario a los campesinos. 2.500.000 campesinos lo están recibiendo por sembrar árboles frutales y maderables y mantenerlos, ¿verdad? Entonces, es una forma de hacer una derrama económica y dejar un producto, ¿verdad? Ellos tienen que sembrar los árboles maderables. Entonces, logró salvar a Pemex, a la petrolera. Ahorita está haciendo que paguen los impuestos los que no pagaban, etc. Entonces, la coherencia del conjunto de elementos es muy, muy grande. Por eso digo, México va a salir adelante. Y ayer fue la reunión con Trudeau, una reunión virtual como la que estamos teniendo, y llegaron a acuerdos y ya está comenzando a funcionar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí va bien la cosa. Guatemala, ya di los ejemplos. El caso interesante es El Salvador. Yo creo que Bukele va a sacar a El Salvador mejor librado que a Honduras, a costa de la democracia. Ojo, a costa de la democracia. Pero el tipo actúa. Ese sí no está parado, ese sí no hay minuto que no esté mandando un Twitter y desde el telefonito está gobernando, y ministro haga esto, ministro haga aquello, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces creo que sí hay circunstancias positivas. Tienen muy buena relación con el gobierno estadounidense. Eso quiere decir que no les van a regresar tanta gente como nos están regresando a Guatemala, ¿verdad? Creo que en ese sentido van bien. La situación en Honduras es caótica, es decir, es un estado fallido. El control del narco sobre las políticas públicas, sobre el gobierno, sobre esas circunstancias, hace muy difícil cualquier medida de mediano y largo plazo. Juan Orlando ahorita está tratando de reivindicarse con el hermano procesado.
yo creo que él está más abierto que Yamatei a hacer lo que los estadounidenses quieren que se haga, pero no tiene ni la infraestructura, ni las ideas, ni el equipo, ni el equipo humano, ni el partido para poder hacer lo que está haciendo López Obrador en México, ¿verdad? La situación de Nicaragua es grave, gravísima, ¿verdad? Yo con mucho orgullo digo que fui de los estudiantes que luchamos contra Somoza, y ahora me parece penoso que Daniel Ortega y esa señora, que mejor no digo que le acompaña, ha hecho de ese esfuerzo humano tan importante y tan hermoso que fue la revolución la sandinista, y ahora es una situación muy difícil. Yo recibo todos los días un informe de una red alternativa sobre el coronavirus, y igual que en Guatemala hay ocultamiento de muertos, de contagiados, etcétera. Una situación muy difícil. Costa Rica es otro continente, ¿verdad? Es decir, la revolución del 47 en Costa Rica abolió al ejército y democratizó el régimen económico hasta cierto lugar, y tiene una infraestructura institucional, y tiene una cultura que le permite a los costarricenses ir saliendo de estas circunstancias, y no es tan fácil decirles que maten o quemen a un indígena como acaba de pasar en Guatemala, porque un grupo de neopentecostales consideró que eran brujos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica tiene muchas posibilidades de salir adelante. Veo Colombia muy mal, muy mal. La situación es muy difícil, sobre todo porque está aflorando todos estos crímenes de guerra que ha habido ahí. Sectores, o sea, el asesinato de tantos exguerrilleros ha generado un rearme de sectores disidentes de las FARC que no es propicio para hablar de paz y de salir de esto. No se terminó la negociación con el ELN, entonces en ese proceso los agarraron a medio camino. Hay fenómenos interesantes como el de la alcaldesa de Bogotá, que está demostrando que se pueden hacer las cosas de mejor manera. Ya lo había hecho el alcalde anterior. Pero yo creo que es como en Nicaragua y como en otros lugares, es importante que gente nefasta como Uribe salgan del escenario político. El uribismo tiene unas bases en Guatemala muy fuertes, ¿verdad? Y tiene mucha presencia aquí, y es una presencia muy negativa. Entonces, intervenciones telefónicas, espionaje, represión. Entonces, es una escuela nefasta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más o menos puedo decir. Le soy franco, un país que no me ha dado tiempo para poder estudiar. Panamá es el que no he podido ver con mucho detalle cómo están las circunstancias, pero estoy de acuerdo con varios amigos que han publicado algunos trabajos de que dicen: un país tan rico y con tantos recursos como Panamá, y con un ingreso per cápita como el que tiene, es una barbaridad que no pueda salir mejor librado de estas circunstancias. Creo que a Panamá le va a salvar lo acumulado, es decir, lo que ya tenía antes de la pandemia, más que lo que se está haciendo, ¿verdad? Tiene un buen sistema hospitalario. Bueno, si no es un buen sistema, no es tan caótico como el del resto de Centroamérica, pero tiene un sistema hospitalario que no ha colapsado hasta ahorita, ¿verdad? Creo que los bolsones de pobreza y sobre todo los pueblos indígenas de Panamá son los que van a llevar la peor parte, pero Panamá tiene recursos para salir adelante, ¿verdad? No solo el canal, no solo el centro de negocios, sino lo que han acumulado en instituciones, en un sistema de justicia que medianamente funciona, un sistema educativo que sí está funcionando, un sistema universitario que sí está funcionando. Entonces yo veo que es un país al que el coronavirus lo agarró mejor parado que a Nicaragua o a Guatemala. Muy bien, doctor. Realmente podemos quedar todas satisfechas. Como le comentaba anteriormente, los ecos que tuve ahí en el receso pues son muy positivos. Sin duda, todas las hermanas quisieran decir una palabra, pero para no alargarnos más, pues reciba nuestro agradecimiento
porque nos ha dejado tarea para pensar a corto, a mediano y a largo plazo. Cómo proyectarnos en el presente a corto, a mediano y a largo plazo. Sí. Muchísimas gracias y que Dios les siga regalando salud para que siga abriendo mentes, para que siga abriendo mentes y para que siga abriendo caminos como bien lo hace. Es de admirar su manera de ser y estar donde se encuentra en este momento, sobre todo en el campo universitario y también a través de los medios de comunicación, pues realmente da gusto leerle y escucharle. Muchísimas gracias. Que pase buena tarde. Muy buena tarde a todos y a todas. Que estén bien y éxito. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias.